25 de agosto, promesa 237. Lo que perdiste no tiene la última palabra. Hay momentos en los que uno no necesita que le digan que todo va a salir bien. Necesita algo mucho más sólido. Porque, ¿qué haces cuando ya salió todo mal? ¿Qué haces cuando ya oraste y la persona murió? ¿Qué haces cuando luchaste por el matrimonio? Igual se terminó. Cuando invertiste años en algo y de repente desapareció. Cuando tu cuerpo cambió. Cuando alguien destruyó tu reputación. Cuando perdiste dinero que probablemente nunca recuperarás. ¿Qué pasa cuando la respuesta que esperabas no llegó? ¿Existirá una fe que dice, Dios evitará que esto suceda? Pero existe una fe todavía más profunda que puede mirar lo que ya sucedió y creer, aunque esto haya sucedido, mi Redentor sigue vivo. Eso fue lo que dijo Job en el capítulo 19. Y creo que esa es la palabra que necesitas escuchar el día de hoy. Tu esperanza no depende de que siga vivo aquello por lo que orabas. Tu esperanza depende de que siga vivo aquel en quien pusiste tu fe, en Dios. Job había perdido casi todo lo que una persona puede perder. Y sin embargo, hace una declaración extraordinaria. No dice, sé que mis hijos volverán. No dice, sé que recuperaré mi dinero. Tampoco dice, sé que mañana sanaré. Dice, yo sé que mi Redentor vive. Es decir, no sé qué pasará conmigo, pero sé quién sigue vivo, Dios. Y cuando tú sabes quién sigue vivo, cuando tú sabes quién está en control, tú puedes sobrevivir a lo que venga, incluso a temporadas donde no sabes qué va a pasar. Y precisamente allí encontramos la promesa del día de hoy. Job, capítulo 19, versos del 25 al 26, y vamos a leerlos en la Nueva Traducción Viviente. Dice, pero en cuanto a mí, sé que mi Redentor vive y un día, por fin, estará sobre la tierra. Y después que mi cuerpo se haya descompuesto, todavía en mi cuerpo veré a Dios. La Biblia, el mensaje, lo dice de otra forma. Con todo y eso, yo sé que Dios vive y que Él me devuelve la vida y acabará por tomar su lugar en la tierra. Y lo veré aunque me despelleje en vivo. Veré a Dios con mis propios ojos. Oh, cómo anhelo ese día. Queridos amigos, la promesa no es que nunca atravesarás por pérdidas, ni que nunca se restaurará cada situación exactamente como lo imaginaste. La promesa es aún más grande. Tu Redentor vive. Y por eso lo que perdiste no tiene la última palabra. Tu dolor no tendrá la última palabra. Tu acusador no tendrá la última palabra. Tu pérdida no tendrá la última palabra. Tu fracaso no tendrá la última palabra. Ni siquiera la muerte tendrá la última palabra. La última palabra le pertenece al Dios que todavía estará de pie cuando todo lo demás haya caído. La palabra Redentor viene del hebreo Goel. Era el pariente más cercano, obligado por la ley y por sangre, a intervenir cuando tú ya no podías defenderte. Este pariente recuperaba la tierra familiar perdida por deudas, y eso lo leímos en Levítico 25:25. El pariente vengaba la sangre derramada de un pariente. Rescataba a un familiar caído de la esclavitud. Es la misma figura legal que actúa después, de manera muy preciosa, en la historia de Ruth y de Boaz. ¿Te acuerdas que era Boaz su pariente redentor? Por eso, algunos estudiosos traducen Goel como el redentor, el vindicador, el defensor. Y lo que Job está diciendo aquí es algo increíble. Aunque todos los que debían defenderlo lo abandonaron, todavía le quedaba uno. Dios, Él es tu Redentor. Piensa en un árbol durante el invierno. Si solamente tú miras sus ramas, pensarías, murió. No tiene hojas, no tiene flores, no tiene fruto. Pero el problema es que tú estás evaluando el árbol mirando únicamente lo que ocurre por encima de la tierra. Debajo de la tierra, las raíces siguen vivas. Y cuando cambia la estación, aparece afuera lo que permaneció vivo adentro. Quizá tu vida tiene áreas que hoy parecen invierno. No ves fruto, no ves movimiento, no ves respuesta. Pero esta promesa te recuerda, no declares muerto aquello cuyo Redentor todavía vive. Me encanta Job porque él dice, pero en cuanto a mí. Es una fe que se declara antes del capítulo 42, antes de su final. Job 19 no es un discurso desde la victoria. Él todavía no sabe qué ocurrirá
en el final, en el capítulo 42, en el desenlace, él sigue enfermo, él está en duelo, él sigue acusado. Unos versículos antes cuenta que sus parientes se alejaron, que sus amigos lo olvidaron y hasta que los que amaba se volvieron contra él. Y confiesa que sus huesos se le pegaban a la piel. Era hueso y pellejo. Job 19 del 13 al 20. Y ahí, en medio de esa soledad total, rodeado de una teología que lo culpaba en lugar de acompañarlo, Job hace algo decisivo. Separa su convicción de las voces que lo rodean. Y es que cuando tú construyes tu fe dependiendo de la interpretación de otras personas, cualquier opinión podría derrumbarte. No permitas que la temporada más confusa de tu vida cambie lo que tú aprendiste de Dios durante toda tu vida. Tampoco permitas que personas que no conocen del Dios al que tú crees vengan y hablen acerca de tu vida, te hagan sentir temor, te hagan sentir que Dios se ha olvidado de ti, te ha abandonado y que estás solo en esta tierra. No. ¿A qué voces le estás dando más autoridad sobre tu vida que a lo que tú sabes que Dios te ha dicho? Y me encanta Job porque él no dice yo siento, ni dice yo entiendo. Él dice yo sé que mi Redentor vive. Y la Biblia nunca censura sus emociones. Job lloró, Job protestó, Job preguntó, pero tampoco deja que la emoción sea la autoridad final sobre quién es Dios. Ni siquiera al final del libro. Cuando Dios por fin le habla, le da una sola explicación del porqué de su sufrimiento. Lo cierto es que la fe no se mide por la cantidad de preguntas resueltas, sino por la disposición a confiar mientras la mayoría siguen abiertas. El yo sé de Job no nació de tener todas las respuestas, nació de decidir confiar mientras las preguntas seguían completamente abiertas. ¿Te has dado cuenta que nosotros muchas veces ponemos nuestra esperanza en acontecimientos? Digo, cuando consiga trabajo, estaré bien. Cuando sane, estaré bien. Cuando vuelva esta persona, estaré bien. Dios puede hacer todas estas cosas, pero Job estaba aprendiendo algo más profundo. La esperanza no es que algo sucederá, es que alguien vive. Jesucristo. Él murió, fue sepultado, pero resucitó. Nuestra esperanza no descansa en una teoría religiosa, descansa en una tumba vacía. Mi Redentor vive, y eso es lo extraordinario de mi fe. Jesús está vivo. Tú puedes encontrar lugares donde se conservan los restos o reliquias atribuidas a grandes líderes religiosos, a personajes de la historia. Mahoma murió y su sepultura es conocida. Gandhi murió y sus cenizas fueron cremadas y dispersadas. Existen reliquias atribuidas a Buda, pero no existen restos de Jesús, porque el mensaje central de nuestra fe es que Jesús murió, fue sepultado y al tercer día resucitó. Por eso cuando las mujeres llegaron a buscar su cuerpo, recibieron una noticia que cambió la historia. ¿Por qué buscan entre los muertos a alguien que está vivo? Él no está aquí. Ha resucitado. Lucas capítulo 24, versos del 5 al 6. Esa es mi fe. Yo no estoy buscando a mi Salvador entre los muertos. Mi Redentor vive. Tu Redentor vive. Por eso Job podía decirlo siglos antes. Pero en cuanto a mí, yo sé que mi Redentor vive. Yo no solamente creo en alguien que vivió, creo en alguien que vive. No solamente sigo las palabras que Jesús dejó, camino con el Jesús que resucitó. Y si mi Redentor vive, entonces mi esperanza también está viva. Y Job continúa. Él dice, después de que mi cuerpo se haya descompuesto, veré a Dios. Job mira su propia descomposición sin parpadear y dice, aunque me despellejen vivo. La Biblia, el mensaje lo dice sin adornos y declara que ni eso tiene la última palabra. Es una de las declaraciones de esperanza corporal más tempranas de toda la Escritura. No dice, mi espíritu verá a Dios, dice, en mi cuerpo veré a Dios. Porque el propósito de una vida no se mide por cuánto dura el cuerpo, sino por si esa vida permaneció conectada a su fuente, a Dios. Después de perderlo todo, lo que Job más deseaba no era recuperar su ganado, ni su prestigio, ni sus propiedades. Él deseaba ver a Dios. El sufrimiento le quitó tantas cosas que finalmente dejó expuesto lo único que nadie podía quitarle,
su deseo por Dios mismo, su amor por Dios. Si hoy tú perdieras todo lo demás, ¿seguiría quedando en ti el deseo único por ver a Dios, por estar cerca de Dios, por amar al Señor? Que tú digas, Señor, puedo haber perdido todo, trabajo, dinero, una relación, pero a pesar de eso, si yo te tengo a ti, lo tengo todo. Y si tú no estás, entonces no quiero nada. Job introduce tiempo entre su sufrimiento y su restauración, su vindicación. La fe también necesita aprender a convivir con el todavía no. ¿Cuánto nos cuesta convivir con el todavía no? José tuvo sueños, pero después vino a la cárcel. David recibió una unción y después vino la persecución. Abraham recibió una promesa y después décadas de espera. Piensa en una película. Si tú la detienes 40 minutos antes del final, quizá puedes concluir que el villano falló. Pero el problema no es la historia, es que tú la detuviste antes del final. Y te quiero pedir un favor, no pongas un punto final donde Dios todavía está escribiendo una coma. Redimir no siempre significa devolver el pasado. A veces significa impedir que el pasado destruya tu futuro. Y quiero decirte algo y espero que lo escuches bien. Tu obsesión con el pasado puede sabotear tu futuro. Hay personas que están empecinadas en pedirle a Dios que les devuelva lo que tenían antes. La relación de antes, el trabajo de antes, la oportunidad de antes, la vida de antes. Y oran diciéndole a Dios, Señor, devuélvemelo por favor. Pero, ¿y si Dios no quiere devolverte lo de antes porque tiene algo mejor para tu próxima temporada? ¿Te has puesto a pensar en eso? A veces nosotros llamamos restauración a todo lo que vuelve a ser como antes era. Pero Dios no siempre restaura regresándote al pasado. A veces restaura llevándote a un lugar al que nunca habías llegado. Deja de pedirle a Dios que reconstruya exactamente lo que perdiste. Quizá esa puerta se cerró porque tu próxima temporada necesita una puerta diferente. No conviertas el recuerdo de lo bueno que viviste en el límite de lo bueno que Dios todavía puede hacer en tu vida. Tu pasado puede haber sido bueno, pero eso no significa que haya sido lo mejor. Dios todavía tiene futuro para ti. Y date cuenta, el propósito de Dios sobre una vida rara vez se revela completo en medio del dolor. Se revela mirando hacia atrás, cuando ya se puede ver cómo cada pieza encajó. Por eso, Job cierra con un suspiro, no con un dato frío. Él dice, oh, cómo anhelo ese día. Anhelar no es debilidad, es la prueba de que tu alma todavía cree que viene algo mejor. Lo que perdí no tiene la última palabra en mi vida. Mi Redentor vive y todavía está de pie por mí. Y quiero que me escuches atentamente. Si hoy estás en medio de una pérdida real, de alguien, de algo, de la persona que eras antes de que esto pasara, no te apresures a exigirte una fe perfecta, ni siquiera certezas. Job tampoco la tuvo de inmediato. Él estaba permitiéndose llorar mientras declaraba, yo sé que mi Redentor vive. Tú no tienes que elegir entre el duelo y la fe. Job sostuvo ambos a la vez. Y quiero que completes estas 3 frases. ¿Hay algo que hoy parece perdido? Escríbelo ahí. Lo que esta pérdida me hace temer es esto. Escríbelo. Pero hoy decido recordar que mi Redentor vive. Por eso, escríbelo. Y quiero que debajo pongas letras grandes. Lo que perdí no tiene la última palabra en mi vida. Mi Redentor vive. Por algo pasan las cosas. Y cuando no pasan, también es por algo. Alabado sea el Señor. Sea la voluntad de Dios bendita. Ora conmigo y dile, Padre, yo no quiero fingir que no me dolieron las cosas que perdí. Tú conoces mis preguntas, tú sabes de mis decepciones, sabes de aquello que yo esperaba que sucediera y no sucedió. También sabes de aquello que yo oraba con mucha fe y de repente no obtuve la respuesta que quería. Sabes de mis desilusiones, sabes las cosas que me duelen, pero en medio de todo eso,
quiero hacer mías las palabras de Job. Yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que tú vives, Dios. Cuando mis emociones me digan que ya todo se terminó, recuérdame que tú sigues escribiendo mi historia. Cuando las voces de otros quieran venir a definir mi historia, ¿quién soy yo? Recuérdame quién tiene la última palabra. Cuando yo ya no pueda entender lo que tú estás haciendo, ayúdame a descansar en saber quién eres tú, que tú eres fiel. Redime mis heridas, redime mis pérdidas, redime incluso aquellas partes de mi historia que ya no pueden volver a ser como antes. No permitas que lo que me ocurrió determine en quién me convertiré. Y si tengo que atravesar por una temporada de todavía no, dame la fe suficiente para seguir creyendo, para seguir siendo valiente, para seguir confiando en que tú, mi Redentor, vives. Que llegue el día en el que yo mire hacia atrás y comprenda, Dios, que aun cuando yo pensé que todo estaba muerto, tú seguías obrando. Por encima de todas las respuestas que deseo recibir, despierta en mí el mismo anhelo de Job. Yo quiero verte a ti. Yo quiero conocerte. Quiero amarte, Señor, con toda mi vida, con todo mi corazón, con toda mi alma y con todas mis fuerzas. Quiero descubrirte aún en medio de esta historia. Te lo pido, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Y comenzamos con nuestro estudio bíblico, y las lecturas que nos acompañan en este día los encontramos en Job, capítulo 16, verso 1, hasta el capítulo 19, verso 29. Primera de Corintios, capítulo 16, versos del 1 al 24. El Salmo 40, versos del 1 al 10. Y Proverbios, capítulo 22, verso 1. Ahora te pido que tomes tu Biblia, tu lapicero, tu cuaderno, le pidas al dulce Espíritu Santo que te hable. Abróchate los cinturones, ponte tus lentes de la fe, porque comenzamos esta carrera por estos 237K en 3, 2, 1, adelante. Job 16, verso 1. Entonces Job volvió a hablar. Y escuché todo esto antes. ¿Qué consejeros tan miserables son ustedes? ¿Nunca dejarán de decir más que palabrería? ¿Qué los mueve a seguir hablando? Si ustedes estuvieran en mi lugar, yo podría decir lo mismo. Podría lanzar críticas y menear mi cabeza ante ustedes. Sin embargo, yo les daría palabras de ánimo. Intentaría aliviar su dolor. En cambio, sufro si me defiendo. Y no sufro menos si me niego a hablar. Oh Dios, tú me has molido y arrasaste con mi familia. Me has reducido a piel y huesos, como si tuvieras que demostrar que he pecado. Mi carne consumida testifica en mi contra. Dios me odia y me despedaza en su enojo. Rechina los dientes contra mí y me atraviesa con su mirada. La gente me abuchea y se ríe de mí. Con desprecio me dan bofetadas en la mejilla y una turba se junta en mi contra. Dios me ha entregado a los pecadores y me ha arrojado en manos de los malvados. Yo vivía tranquilo hasta que Él me quebró. Me tomó por el cuello y me hizo pedazos. Después me usó como blanco y ahora sus arqueros me rodean, sus flechas me atraviesan sin misericordia y el suelo está empapado con mi sangre. Una y otra vez Él se estrella contra mí. Arremete como un guerrero. Me visto de tela áspera en señal de mi dolor. Mi orgullo yace en el polvo. Mis ojos están enrojecidos de tanto llorar. Los rodean sombras oscuras. Sin embargo, no he hecho nada malo, y mi oración es pura. Oh tierra, no escondas mi sangre. Deja que clame por mí. Ahora mismo, mi testigo está en el cielo, mi abogado está en las alturas. Mis amigos me desprecian y derramo mis lágrimas ante Dios. Necesito un mediador entre Dios y yo, como una persona que intercede entre amigos. Pues pronto me tocará recorrer ese camino del que nunca volveré. Mi espíritu está destrozado y mi vida está casi extinguida. La tumba está lista para recibirme. Estoy rodeado de burlones. Observo que se mofan de mí de manera implacable. Debes defender mi inocencia, oh Dios, ya que nadie más se levanta en mi favor. Les cerraste la mente para que no comprendieran, para que no permitas que triunfen. Traicionan a sus amigos para su propio beneficio.
haz que sus hijos desfallezcan de hambre. Dios me ha puesto en ridículo ante la gente. Me escupen en la cara, mis ojos están hinchados de tanto llorar. Y soy solamente una sombra de lo que fui. Los íntegros se horrorizan cuando me ven. Los inocentes se levantan contra los que no tienen a Dios. Los justos siguen avanzando y los de manos limpias se vuelven cada vez más fuertes. En cuanto a todos ustedes, regresen con mejores argumentos, aunque seguiré sin encontrar a uno solo sabio entre ustedes. Mis días se acaban, mis esperanzas han desaparecido, los deseos de mi corazón están destruidos. Estos hombres dicen que la noche es día, afirman que la oscuridad es luz. ¿Qué pasará si voy a la tumba y tiendo mi cama en las tinieblas? ¿Qué pasará si llamo padre a la tumba y madre o hermana a los gusanos? ¿Dónde está entonces mi esperanza? ¿Podrá alguien encontrarla? No, mi esperanza descenderá conmigo a la tumba. Descansaremos juntos en el polvo. Job capítulo 18. Entonces Bildad, el sujita, respondió: ¿Cuánto tiempo pasará hasta que dejes de hablar? Habla con sentido si quieres que te respondamos. ¿Crees que somos animales? ¿Piensas que somos tontos? Aunque con enojo te arranques el pelo, se destruirá la tierra por eso. ¿Hará que las rocas tiemblen? Ciertamente la luz de los malvados se apagará, las chispas de su fuego no brillarán, la luz de su carpa se oscurecerá, la lámpara colgada del techo se extinguirá, la zancada confiada de los malvados se acortará. Sus propias artimañas provocan su ruina. Los malos quedan atrapados por una red, caen en el pozo. Una trampa los agarra por los talones. El cepo los aprieta con fuerza. Un lazo está escondido en el suelo. Una cuerda atraviesa su camino. El terror rodea a los malvados y les causa problemas a cada paso. El hambre agota sus fuerzas y la calamidad queda a la espera de que tropiecen. La enfermedad les carcome la piel. La muerte devora sus miembros. Son arrancados de la seguridad de sus hogares y llevados al rey de los terrores. Los hogares de los malvados se quemarán por completo. Azufre ardiente llueve sobre sus casas. Sus raíces se secarán y sus ramas se marchitarán. Desaparecerá de la tierra todo recuerdo de su existencia. Nadie se acordará de sus nombres. Serán sacados de la luz, arrojados a las tinieblas y expulsados del mundo. No tendrán hijos ni nietos, ni habrá sobrevivientes donde habitaban. La gente de Occidente se queda consternada por su destino, y la gente del Oriente está horrorizada. Dirán: este fue el hogar de una persona malvada, el lugar de alguien que rechazó a Dios. Job capítulo 19. Entonces Job volvió a hablar. ¿Hasta cuándo me torturarán? ¿Hasta cuándo intentarán aplastarme con sus palabras? Ya me han insultado 10 veces. Deberían avergonzarse de tratarme tan mal. Aunque yo hubiera pecado, eso es asunto mío y no de ustedes. ¿Creen que son mejores que yo al usar mi humillación como prueba de mi pecado? Pero es Dios quien me hizo daño cuando me atrapó en su red. Yo clamo socorro, pero nadie me responde. Protesto, pero no hay justicia. Dios ha cerrado mi camino para que no pueda moverme. Hundió mi senda en la oscuridad. Me ha despojado del honor y me ha quitado la corona de mi cabeza. Por todos lados me ha destruido y estoy acabado. Arranco de raíz mi esperanza como un árbol caído. Su furia arde contra mí. Me considera un enemigo. Sus tropas avanzan y construyen caminos para atacarme. Acampan alrededor de mi carpa. Mis familiares se mantienen lejos. Mis amigos se han puesto en mi contra. Mi familia se ha ido. Y mis amigos íntimos se olvidaron de mí. Mis sirvientes y mis criadas me consideran un extraño. Para ellos soy como un extranjero. Cuando llamo a mi sirviente, no viene. Tengo que rogarle. Mi aliento le da asco a mi esposa. Mi propia familia me rechaza. Hasta los niños me menosprecian. Cuando me levanto para hablar, me vuelven la espalda.
Mis amigos íntimos me detestan. Los que yo amaba se han puesto en mi contra. Quedé reducido a piel y huesos, y he escapado de la muerte por un pelo. Tengan misericordia de mí, amigos míos, tengan misericordia, porque la mano de Dios me ha golpeado. ¿Me perseguirán ustedes también, como lo hace Dios? ¿No me han despellejado ya bastante? Oh, que mis palabras fueran grabadas. Oh, que quedaran escritas en un monumento, talladas con cincel de hierro y rellenas de plomo, y labradas en la roca para siempre. Pero en cuanto a mí, sé que mi Redentor vive, y un día, por fin, estará sobre la tierra. Y después que mi cuerpo se haya descompuesto, todavía, en mi cuerpo, veré a Dios. Yo mismo lo veré. Así es. Lo veré con mis propios ojos. Este pensamiento me llena de asombro. ¿Cómo se atreven a seguir persiguiéndome diciendo, es su propia culpa? Ustedes mismos deben tener temor al castigo, pues su actitud lo merece. Entonces sabrán que de verdad hay un juicio. Vemos en estos capítulos que Job responde a las acusaciones de sus amigos, Elifaz, Bildad y otros. Ellos lo acusan de haber pecado, pero Job insiste en su inocencia. En Job capítulo 16, él describe el dolor de sentirse herido por Dios mismo y abandonado por los hombres. Sus palabras son fuertes. Se ve a sí mismo como alguien despedazado, con el rostro inflamado, la cara hinchada de tanto llorar. Sin embargo, en medio de esa oscuridad, en el verso 19 de Job, capítulo 16, él dice, ahora mismo mi testigo está en el cielo, mi abogado está en las alturas. Y luego, en Job, capítulo 19, llega uno de los momentos más sublimes de todo el libro, donde Job dice en el verso 25, pero en cuanto a mí, sé que mi Redentor vive y un día, por fin, estará sobre la tierra. Aquí encontramos la fe de Job elevándose por encima del dolor. No entiende las razones de su sufrimiento, pero está seguro de que Dios será aquel que lo redimirá al final. Job nos muestra la tensión entre el dolor humano y la esperanza divina. Él no niega su sufrimiento, lo expresa y lo hace con crudeza, pero tampoco pierde de vista que Dios tiene la última palabra. A veces nosotros sentimos el silencio de Dios como lo sintió Job, pero es allí donde se fortalece nuestra fe. Abraham esperó 25 años para ver a Isaac. José pasó años en la cárcel antes de ver sus sueños cumplidos y de llegar al palacio. La fe se estira en la espera. De repente, hoy no entiendes, hoy se te hace difícil comprender la soberanía de Dios y la forma de actuar de Dios en este determinado asunto. Te animo a abrirle tu corazón a Dios, a decirle cómo te sientes, a desahogarte con Él. No repares en palabras. Háblale lo que sientas en tu corazón. Te he dejado una canción en mi playlist que se llama Mi Redentor vive, para que la escuches y recuerdes que no estás solo, que no estás sola, que Dios está contigo. Cuando lo que Dios promete parece contradicho por las circunstancias, sigamos firmes. Job oyó voces de acusación, pero se sostuvo en la palabra no escrita, aún en esos pergaminos, sino en la que estaba escrita en su corazón. Mi Redentor vive. En medio de la incomprensión y de la crítica, nosotros seguimos sirviendo a Dios con fidelidad. Seguimos creyendo. Job no se defendió con obras, pero su testimonio hoy sigue sirviendo a millones de personas. Tu fe se fortalece no cuando ves el milagro, sino cuando decides seguir creyendo, aunque todavía no lo veas. Así que hoy, atrévete a llorar delante de Dios. Ora con honestidad, incluso si tus palabras parecen duras. Aférrate a la promesa y no a las circunstancias. Recuerda que Dios es fiel, aunque la espera sea larga. Permite que la prueba te refine. No te preguntes solo ¿por qué Dios?, sino también
¿para qué? ¿Para qué está sucediendo esto? ¿Cuál es tu propósito y cuál es tu plan en medio de esto? Dios usa el fuego de la prueba para sacar la escoria de nuestro carácter. Y repite como Job: yo sé que mi Redentor vive. Esa declaración es un escudo en medio del ataque del enemigo. Y ahora vámonos a 1 Corintios capítulo 16. Ahora bien, consideremos la pregunta acerca del dinero que se está juntando para el pueblo de Dios en Jerusalén. Deberían seguir el mismo procedimiento que les di a las iglesias de Galicia. El primer día de cada semana, cada uno debería separar una parte del dinero que ha ganado. No esperen hasta que yo llegue para luego tratar de reunirlo todo de golpe. Cuando yo vaya, escribiré cartas de recomendación para los mensajeros que ustedes escojan como encargados de entregar su ofrenda en Jerusalén. Y si parece oportuno que yo también vaya, ellos pueden viajar conmigo. Los visitaré después de haber ido a Macedonia, pues estoy pensando pasar por Macedonia. Tal vez me quede un tiempo con ustedes, quizá todo el invierno, y después podrán enviarme a mi próximo destino. Esta vez no quiero hacerles una visita corta nada más y luego seguir mi viaje. Deseo ir y quedarme un tiempo, si el Señor me lo permite. Mientras tanto, seguiré aquí, en Éfeso, hasta el festival de Pentecostés. Se ha abierto una puerta de par en par para hacer un gran trabajo en este lugar, aunque muchos se me oponen. Cuando llegue Timoteo, no lo intimiden. Él hace la obra del Señor igual que yo. No permitan que nadie lo trate con desprecio. Despídanlo con su bendición cuando regrese para estar conmigo. Espero que venga junto con los demás creyentes. Ahora, en cuanto a nuestro hermano Apolos, yo le rogué que fuera a visitarlos en compañía de otros creyentes, pero él no estaba dispuesto a ir por el momento. Los verá después, cuando tenga la oportunidad. Estén alerta. Permanezcan firmes en la fe. Sean valientes, sean fuertes y hagan todo con amor. Ustedes ya saben que Estéfanas y los de su casa fueron los primeros frutos de la cosecha de creyentes en Grecia, y ellos tienen su vida puesta al servicio al pueblo de Dios. Les ruego, amados hermanos, que se sometan a ellos y a otros como ellos que sirven con tanta devoción. Estoy muy contento de que Estéfanas, Fortunato y Acaico hayan llegado. Ellos me han dado la ayuda que ustedes no pudieron darme al no estar aquí. Ellos también han sido de mucho aliento para mí, como lo fueron para ustedes. Muéstrenles agradecimiento a todos los que sirven así de bien. Las iglesias de aquí, en la provincia de Asia, les mandan saludos en el Señor, igual que Aquila y Priscila, y todos los demás que se congregan en la casa de ellos para las reuniones de la iglesia. Todos los hermanos de aquí les envían saludos. Salúdense unos a otros con un beso santo. Este es mi saludo de puño y letra, Pablo. Si alguien no ama al Señor, tal persona es maldita. Señor nuestro, ven, que la gracia del Señor Jesús sea con ustedes. Mi amor a todos ustedes en Cristo Jesús. Y con eso terminamos el libro de 1 Corintios. Este libro de 1 Corintios capítulo 16 es el cierre de la primera carta de Pablo a la iglesia de Corinto. Este capítulo es muy especial porque combina 3 grandes temas. El primero, la generosidad. El segundo, la visión misionera. Y el tercero, la unidad en el amor. Versos del 1 al 4, Pablo instruye sobre la ofrenda para los creyentes pobres en Jerusalén. Él pide que cada uno aparte algo cada domingo, de acuerdo con lo que haya sido prosperado. Y aquí aprendemos que la verdadera generosidad no es un impulso momentáneo, sino es un hábito constante. En el contexto de Jerusalén, en ese momento se atravesaba una crisis económica y también persecución. La iglesia madre necesitaba apoyo. Entonces Pablo enseña que dar es un puente de unidad. Los gentiles bendecidos en la fe ahora sostendrían a los judíos creyentes. La generosidad siempre conecta nuestro bolsillo con nuestro corazón, porque donde está nuestro tesoro, allí también está nuestro corazón, es lo que nos dice la Biblia. El dar nunca te va a empobrecer. Al contrario, multiplica lo que somos
y lo que tenemos. Pablo enseñó que apartemos con amor lo que Dios nos permite tener, porque la generosidad abre camino para que otros también conozcan la fe. Cada vez que nosotros compartimos, lo que en realidad estamos haciendo es extender el mismo consuelo que un día recibimos. La ofrenda nunca debe ser vista como una carga, sino como una oportunidad. Y es hermoso pensar que, gracias a pequeños gestos de generosidad, comunidades enteras fueron fortalecidas en la fe. Luego vemos en los versos del 5 al 9 que Pablo comparte sus planes. Él quería visitar a los corintios, pero primero permanecería en Éfeso, porque se había abierto una puerta de oportunidad, dice, aunque hay muchos adversarios. Históricamente, Éfeso era un centro de comercio, de religión pagana. El templo de Artemisa era una de las 7 maravillas del mundo antiguo. En medio de tanta idolatría, Dios abrió un espacio para el evangelio. Esto nos recuerda que las oportunidades divinas muchas veces vienen acompañadas de oposición. Cuando Dios abre una puerta, el enemigo intentará cerrarla, pero nuestra obediencia la mantiene abierta. Versos del 10 al 18, Pablo menciona a Timoteo, a Apolos, a la familia de Estéfanas, los primeros convertidos de Acaya, que se habían dedicado a servir a los creyentes. Y él pide que la iglesia los honre, se sujete a ellos, lo que nos enseña que la obra de Dios avanza con equipos, no con personas solitarias. Un líder saludable honra a otros líderes. La humildad de Pablo se ve cuando reconoce, cuando celebra a quienes sirven con él en la obra. Hoy, en la iglesia necesitamos recuperar esa cultura de honor, de honrar a los demás, de valorar a quienes nos ministran, de reconocer a los que sirven en silencio, de apoyar a quienes llevan una carga espiritual por nosotros. Versos del 13 al 24, Pablo concluye con exhortaciones prácticas. En el verso 13 les dice: estén alertas, permanezcan firmes en la fe, sean valientes, sean fuertes y, verso 14, hagan todo con amor. Manténganse firmes en la fe, sean valientes y fuertes y todo lo que hagan, háganlo con amor. Y aquí está el sello del discipulado. La fe nos da firmeza, la valentía nos impulsa a actuar, la fortaleza nos sostiene en medio de la prueba y el amor es el motor que hace que todo esto tenga sentido. Lo que más importa no es cuánto sabemos, ni cuánto logramos, sino cuánto amamos. Pablo termina su carta hablando de la ofrenda, de las puertas abiertas y de sus familias espirituales que se bendicen unas a otras. Salmo 40. Con paciencia esperé que el Señor me ayudara, y Él se fijó en mí y oyó mi clamor. Me sacó del foso de la desesperación, del lodo y del fango. Puso mis pies sobre suelo firme, y a medida que yo caminaba, me estabilizó. Me dio un canto nuevo para entonar, un himno de alabanza a nuestro Dios. Muchos verán lo que Él hizo y quedarán asombrados. Pondrán su confianza en el Señor. ¡Ah, qué alegría para los que confían en el Señor! Los que no confían en los orgullosos, ni en aquellos que rinden culto a ídolos. Oh Señor, mi Dios, has realizado muchas maravillas a nuestro favor. Son tantos tus planes para nosotros que resulta imposible enumerarlos. No hay nadie como tú. Si tratara de mencionar todas tus obras maravillosas, no terminaría jamás. No te deleitas en los sacrificios ni en las ofrendas. Ahora que me hiciste escuchar, finalmente comprendo. Tú no exiges ofrendas quemadas ni ofrendas por el pecado. Entonces dije, aquí estoy, como está escrito acerca de mí en las Escrituras. Me complace hacer tu voluntad, Dios mío, pues tus enseñanzas están escritas en mi corazón. A todo tu pueblo le conté de tu justicia. No tuve temor de hablar con libertad, como tú bien lo sabes, oh Señor. No oculté en mi corazón las buenas noticias acerca de tu justicia. Hablé de tu fidelidad y de tu poder salvador. A todos en la gran asamblea les conté de tu fidelidad y tu amor inagotable. Hasta ahí. El Salmo 40 es un salmo de David, escrito por David, pero también es un cántico de gratitud, de confianza, que combina
el testimonio personal de él y su proclamación pública. Verso 1 nos habla de esperar con paciencia en medio de la prueba. Esperar en Dios nunca es en vano. La paciencia no es solo tiempo, es confiar activamente en Dios en medio de la espera. Así que confía en su tiempo perfecto, incluso cuando parece que nada está pasando. Esperar, yo sé que no es fácil, pero Dios bendijo a David de 4 maneras. Lo primero, lo sacó del pozo de la desesperación. Lo segundo, puso sus pies sobre suelo firme. Lo tercero, lo estabilizó mientras caminaba. Y lo cuarto, le dio un nuevo canto de alabanza. Así que si tú estás pasando por la prueba de la espera, aprende. Dios no solo te saca del pozo, sino que te pone en un lugar donde nunca más tendrás que caer. El lodo representa nuestros problemas, nuestros pecados y los momentos de desesperación. Dios no solo te saca de allí, sino que te da dirección y te da estabilidad en Él. Pacientemente esperé al Señor. Con paciencia esperé. Yo normalmente me considero una persona impaciente. Y ver que David decía, con paciencia esperé que el Señor me ayudara, y Él se fijó en mí y oyó mi clamor. Y aquí la palabra paciencia, pacientemente, significa esperar con tensión, esperar con esperanza, como la cuerda de un arco estirada. No es pasividad, es una fe activa. David reconoce que su oración no cayó en el vacío. Dios se inclinó. Dios se fijó en él. Dios se fija en tu oración. Dios escucha tu oración. Dios escucha tu clamor. Dios sabe por aquello por lo cual tú estás orando. En los momentos de prueba, aflora lo que en nosotros tiene que salir purificado. Y justamente la espera es uno de esos fuegos que revelan si confiamos en Dios o confiamos en nuestras fuerzas. En los versos del 2 al 3, me sacó del foso de desesperación, del lodo y del fango. Puso mis pies sobre suelo firme y a medida que yo caminaba, me estabilizó. Me dio un canto nuevo para entonar, un himno de alabanza a nuestro Dios. David describe su pasado como un pantano, como lodo, imágenes de peligro, de desesperanza y también de pecado. Dios no solo lo rescató, sino que le dio estabilidad y un nuevo motivo para caminar. Dios puso sus pies sobre suelo firme, es decir, el Señor le devolvió la seguridad y la confianza en medio de la incertidumbre. Dios lo estabilizó mientras caminaba. Y esto no se trata solo de empezar bien, sino de mantenernos firmes a cada paso. Y por último, Dios le dio un canto nuevo de esperanza, de alabanza. Porque cuando Dios cambia tu historia, también cambia tu canción. Y esto nos recuerda que Dios no solo te saca del pozo, sino que te coloca en un terreno donde puedes avanzar sin volver a hundirte. El lodo representa aquello que te paraliza, pero su gracia se convierte en la roca donde aprendes a caminar con estabilidad. Cuando Dios transforma tu vida, tu testimonio se convierte en la canción que otros necesitan escuchar. Y eso es lo que nos dice el verso 3. La liberación personal de David se convierte en evangelismo. Muchos verán lo que él hizo y quedarán asombrados. Pondrán su confianza en el Señor. El milagro privado se vuelve una señal pública. Y es que tu proceso no solo es para ti. Hay quienes piensan, ¡ay, pero qué difícil contar mi testimonio! Todavía no. Pero tu proceso no es solo para ti, sino para que otros vean la fidelidad de Dios contigo. Tu cicatriz puede ser ese mapa que alguien necesita para encontrar su sanidad. Tú no te imaginas el poder que tiene un testimonio que sale del corazón. Puede bendecir a muchas personas. El verso 4 nos recuerda que nuestra felicidad no viene de lo que tenemos, sino de en quién confiamos. Dice, ¡qué alegría para los que confían en el Señor!
los que no confían en los orgullosos ni en aquellos que rinden culto a ídolos. Verso 5. Dios ha hecho más de lo que nosotros podemos contar. Mi Dios ha realizado muchas maravillas a nuestro favor. Y eso lo vas a estar diciendo tú pronto. Oh Señor, mi Dios, ha realizado muchas maravillas a nuestro favor. Muchas veces nos enfocamos en lo que nos falta, en lo que aún no ha sucedido en nuestras vidas, y nos olvidamos de todo lo que Dios ya ha hecho en nuestras vidas. Así que tenemos que tener buena memoria para recordar todas y cada una de las bendiciones de Dios. Alegría para seguir confiando en el Señor. Versos del 6 al 8 nos recuerdan que obedecer es más que sacrificar. Y dice, no te deleitas en los sacrificios ni en las ofrendas. Ahora que me hiciste escuchar, finalmente comprendo. Tú no exiges ofrendas quemadas ni ofrendas por el pecado. Entonces Dios no quiere tu religión. Él quiere tu relación con Él. Y aquí David toca un punto central en la teología bíblica. La obediencia vale más que cualquier sacrificio, que cualquier ofrenda, que cualquier cosa que nosotros podamos hacer. Lo repite Samuel a Saúl en 1 Samuel capítulo 15, verso 22. Y ha sido tan real para mí en estos días. Mientras miraba la serie de Reyes, recordaba las palabras de Samuel a Saúl. Para Dios más importante es la obediencia que las muchas ofrendas que tú puedas hacer. La obediencia más que cualquiera de tus acciones o batallas o cosas que te hayas lanzado a hacer sin consultarme. El sacrificio sin obediencia es una religión vacía. La obediencia con amor, esa es adoración verdadera. Y esto anticipa lo que vamos a leer en Hebreos capítulo 10, porque aplica a Cristo. Jesús vino a cumplir la voluntad del Padre, siendo el sacrificio perfecto. Dios se agrada más de nuestra obediencia que de cualquier rito o sacrificio externo. Y por último, los versos 9 y 10 nos hablan de compartir sin callar las maravillas de Dios. A todo tu pueblo le conté de tu justicia. Me gustó que dice, pues tus enseñanzas están escritas, ¿dónde? En mi corazón. No tuve temor de hablar con libertad. Como tú bien lo sabes, oh Señor, no oculté en mi corazón las buenas noticias acerca de tu justicia. Hablé de tu fidelidad y de tu poder salvador. A todos en la gran asamblea les conté de tu fidelidad y de tu amor inagotable. David entiende aquí que callar lo que Dios hace es injusto. Cuando uno ha visto la mano de Dios, hablar de ello es parte de la gratitud. La fe se fortalece al compartirse. La gente puede discutir tus opiniones, pero no puede negar tu testimonio. Así que comparte tu testimonio con otros. Cuéntale a otros todo lo que Dios está haciendo en tu vida. No te quedes callado. Habla, testifica. Yo, una persona súper tímida, que no le gustaba hablar, soy la que ahora tiene un podcast de más de 40 minutos. ¿Quién lo diría, verdad? Así que no digas, ay, yo no puedo hablar como Moisés. A mí me falta. No, a ti no te falta nada. Tú tienes todo lo que necesitas. Dios ha depositado un don en ti y el Espíritu Santo pondrá las palabras en tu boca que tú tengas que decir. No tengas miedo. Solamente lánzate y deja que el Espíritu Santo hable a través de tu boca. Proverbios 22, verso 1. Elige una buena reputación sobre las muchas riquezas. Ser tenido en gran estima es mejor que la plata o el oro. En hebreo la palabra buena reputación significa literalmente nombre. En la cultura bíblica, el nombre no era solo una etiqueta, sino la esencia del carácter de la persona. Tener un buen nombre era poseer un legado, algo que ni la riqueza podía comprar, ni el tiempo borrar. En el mundo antiguo, donde la herencia era símbolo de honra,
La Biblia recalca que lo más valioso que se puede heredar no es solo oro ni tierras, sino una vida íntegra. Un buen nombre abre puertas donde el dinero no alcanza. Vivimos en una sociedad donde el éxito se mide en cifras, en títulos, en propiedades. Pero este proverbio nos confronta. ¿Qué preferimos? ¿La apariencia de la riqueza o la verdadera riqueza de una conciencia limpia y de un carácter sólido? Lo que la gente recuerda de ti no son tus logros, sino la manera en que los trataste mientras los alcanzabas. Ser tenido en gran estima va más allá de la fama humana. Habla de ser digno de confianza, de dejar una huella de respeto en quienes nos rodean. Esa estima nace de un corazón íntegro, porque la confianza no se impone, se gana. Un empresario puede perder su fortuna en un día, pero si ha cultivado credibilidad, siempre tendrá nuevas oportunidades. Pregúntate hoy, ¿qué pesa más en mis decisiones? ¿La ganancia inmediata o la integridad? En el trabajo, en la familia, en la iglesia, tu carácter hablará más fuerte que tus títulos. Una buena reputación no se construye con discursos ni con palabritas, sino con actos constantes de fidelidad y de honestidad. Ora conmigo y dile: Señor, enséñame a valorar un buen nombre más que cualquier riqueza. Que mi vida sea un reflejo de tu carácter. Que otros puedan confiar en mí porque ven tu verdad en mis acciones. Haz de mí un buen seguidor tuyo. Haz de mis decisiones que construyan un legado de honra delante de ti y de las personas. Ayúdame a ser un buen representante tuyo en esta tierra. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Y así llegamos a estos 237K. Y ahora te invito a escuchar el testimonio de Cindy Zambrano. Hola Wendy, ¿cómo estás? Quería empezar agradeciéndote por este maravilloso podcast que has creado. Y pues bueno, ahora te quiero contar mi testimonio. Este año, también justo cuando empezó todo este reto, todo este acercamiento a Dios, dije y decidí que iba a ser el año en el que yo iba a aplicar para los programas dentales. Te doy un contexto: yo soy ecuatoriana, soy odontóloga de mi país y vivo ahorita mismo en Florida, en Estados Unidos. Llevo aquí desde el 2022. Desde ese entonces he estado haciendo todos los exámenes y lo necesario y requerido para poder empezar el proceso de revalidar mi título aquí. Son varios pasos. No es tan sencillo y no es tan rápido, pero lo he logrado y sé que Dios ha estado siempre cerca mío y bendiciéndome en cada paso. Soy higienista dental en la Florida, pero siempre quise seguir hasta poder ser y ejercer la odontología aquí en los Estados Unidos. Entonces este año apliqué en agosto, no esperando ninguna respuesta, la verdad, pero cuando apliqué le oré a Dios y le dije que todo este proceso ha sido duro, que Él ha sabido cuánto ha costado, cuánto me ha costado, cuántas lágrimas, cuánto esfuerzo, y que todo se lo deja en sus manos. Que yo realmente quería esto, pero como te digo, se lo ponía en manos de Dios. En octubre, acá recibí un email de aceptación de una escuela dental de Boston. No tienes idea cómo reaccioné. Mi primera reacción fue llorar, obviamente, y agradecerle a Dios. Agradecerle a Dios porque yo sé que gracias a Él esto se dio. Yo sé que Él fue el único. Él puso su bendición, una bendición tan grande de que me hayan aceptado. Y como le dije a mi esposo, yo sé que Él fue el único que me abrió la puerta de este programa dental. Obviamente sé que también es parte de mi esfuerzo, pero es que no hay otra. Simplemente todas mis oraciones, todas mis plegarias fueron escuchadas por Él. Estoy súper feliz. El próximo año empieza el programa.
Y sé que no va a ser fácil ni sencillo, pero también sé que Dios siempre va a estar conmigo en cada paso y nunca me va a soltar. Y bueno, quería agradecerte porque este año ha sido lleno de bendiciones y de buenas noticias y siento que ha sido todo gracias a la cercanía que he podido tener con Dios y con la Biblia y la palabra, gracias a tu podcast. Cindy, mientras escuchaba tu testimonio pensaba que hay puertas que se abren en un instante, pero detrás de ellas existen años enteros de perseverancia que nadie vio. Porque hoy alguien puede escuchar, Cindy fue aceptada en una escuela dental en Boston, y pensar, wow, qué gran noticia. Pero Dios vio todo lo anterior. Dios vio a la odontóloga que llegó a otro país, que tuvo que comenzar un proceso, que vio exámenes, hizo los requisitos, la espera, lágrimas, el esfuerzo, y esos momentos en los que probablemente te preguntaste, ¿cuánto falta todavía? Pero me encanta algo que dijiste. Tú reconoces tu esfuerzo, pero también reconoces la mano de Dios. Y yo creo que una cosa no elimina la otra. Tú hiciste lo que te correspondía hacer. Pusiste en las manos de Dios aquello que ya no podías controlar. Además, hay un detalle precioso en tu historia. Mientras tú estabas intentando revalidar tu título profesional, Dios estaba haciendo otra obra dentro de ti. Te estaba acercando a su palabra. Tú comenzaste el 1 de enero queriendo conocer más de la Biblia y mientras avanzabas día tras día, Dios estaba acompañándote en tu proceso. Quizá por eso esta aceptación significa mucho más que entrar en un programa. Es poder mirar hacia atrás y decir, ahora entiendo que Dios estuvo conmigo durante todo el camino. Cindy, ahora comienzas otra etapa. Seguramente habrán días exigentes, de cansancio, de estudios, de nuevos desafíos, pero quiero decirte algo. Cuando esos días lleguen, recuerda que tú entraste por esa puerta y el Dios que te sostuvo para llegar hasta aquí no va a abandonarte ahora que estás adentro. Te regalo Proverbios 16, verso 3, que dice, pon todo lo que hagas en manos del Señor y tus planes tendrán éxito. Que esta nueva temporada no solamente te permita volver a ejercer la profesión que amas, sino que cada logro te recuerde de dónde vino tu fuerza. Y cuando algún día estés ejerciendo nuevamente como odontóloga en Estados Unidos, tú puedas mirar hacia atrás y decir, valió la pena perseverar, valió la pena esperar y sobre todo, valió la pena confiar en Dios. Y ahora quiero agradecer a los corazones generosos íntimos de esta hermosa comunidad. Muchas gracias a mi querida Anita Ramos. Quiero que sepas que estoy orando por ti y toda tu familia. Muchas gracias a mi querida amiga Andrea Olazábal. Dios te bendiga. Jesús Daniel González. Bendiciones también para Alberto Falconi, Verónica González. Y a ustedes, queridos, quiero regalarles Juan 14:13, que dice, pueden pedir cualquier cosa en mi nombre y yo la haré para que el Hijo le dé gloria al Padre. Eso lo dijo Jesús. Así que podemos pedir en oración lo que querramos, que esté de acuerdo a la voluntad del Señor. Y Él la hará. Confiemos en eso, entreguémosle al Señor nuestros sueños, nuestros planes y todo en sus manos. Quiero que sepan que ustedes están en mis oraciones. Muchas gracias, querida comunidad de íntimos, por acompañarme hasta aquí. Que tengan un día súper bendecido y lleno del favor de Dios y su misericordia. Shalom, shalom.